durante la etapa de liberalización política que dio pie a la alternancia en el poder, surgió la necesidad de establecer una nueva forma de control sobre la criminalidad organizada que sea eficaz, ya no la de las componendas. Para algunos, ello pasa por fortalecer el sistema de justicia penal y la prevención en sus distintas modalidades, primaria, general y situacional, mientras que quienes son añoradores del pasado piensan en una forma de control ilegal pero efectiva como la que prevaleció durante la hegemonía priista. La instrumentación de las medidas del primer tipo requiere del establecimiento de acuerdos y de la colaboración entre las principales fuerzas políticas del país, lo cual implicaría rediseñar la forma de gobierno. Al ya no prevalecer en el país un sistema de partido hegemónico, las instituciones gubernamentales deben ser rediseñadas, junto con las formas de organización de la vida política para facilitar la cooperación de los participantes en torno a la solución de los principales problemas del país, como lo es hoy la inseguridad. Ante la afirmación de que no podemos hablar de un Estado fallido, pero sí de un gobierno fallido, en su funcionamiento las instituciones han perdido eficacia, y el riesgo es que pasemos de una crisis institucional a una crisis constitucional, la cual surge cuando se pone en duda la continuidad de las instituciones. Conviene preguntarse entonces, para que las instituciones encargadas de la seguridad pública y de la procuración de justicia sean eficaces, que es donde está el núcleo del problema comentado, ¿basta con soluciones de tipo administrativo? ¿O es necesario modificar las formas de organizar la vida política? La esencia del problema no es administrativa, ni en sentido estricto legal, sino fundamentalmente política, ya que los acuerdos políticos son incluso necesarios para modificar las leyes. Las medidas que se requieren para solucionar la crisis de seguridad pública por la que atraviesa el país son de tal envergadura que es necesario un nivel de colaboración entre las distintas fuerzas políticas, niveles de gobierno y tipo de poderes que no se ha dado durante la etapa de la alternancia en el poder. Para conseguirlo, es necesario establecer una nueva gobernabilidad, la que requiere la transición democrática, y ello implicaría contar con un gobierno fuerte, capaz de llevar a cabo las funciones estatales que ahora se consideran fallidas. El punto está en pasar del hiperpresidencialismo, que se llegó a conocer como la presidencia imperial, dotada de atribuciones metaconstitucionales, a un poder ejecutivo eficaz, acotado por la división de poderes y la rendición de cuentas a una ciudadanía preparada para la democracia. El nivel de colaboración requerido rebasa incluso el ámbito nacional, dado el carácter transnacional del crimen organizado. Es posible afirmar que si el gobierno del Estado es incapaz de llevar a cabo la función de brindar seguridad a la integridad física de los habitantes y a la posesión legal de sus bienes en la magnitud que ha alcanzado en nuestro país bajo la actual crisis de seguridad pública, ello constituye un problema de seguridad nacional si se considera que es un amplio y legítimo reclamo ciudadano, en otros términos, un objetivo nacional permanente sustentado en una clara aspiración nacional. La gravedad del problema justifica, como he señalado, la adopción de medidas de emergencia. Lo que resulta preocupante es que las mismas se prolonguen debido a su falta de efectividad, por lo cual es necesario que el Gobierno de México revise la estrategia de combate al crimen organizado que ha establecido junto con su homólogo de los Estados Unidos de América. Para ello, debe cerrar las ventanas de vulnerabilidad que lo anulan como interlocutor. Entre los aspectos primordiales que debería atender están el establecimiento por consenso entre las principales fuerzas políticas de una política de seguridad de Estado que pueda trascender los vaivenes ocasionados en los cambios de titular en el Poder Ejecutivo Federal y que la misma se base en el uso de la inteligencia orientado a desmantelar las estructuras políticas y financieras que sustentan la operación de la criminalidad organizada, así como en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, para cerrar la brecha entre quienes viven en condiciones de pobreza y los sectores más favorecidos de la población. Esto último es de la mayor relevancia para que la seguridad de la nación no se reduzca a garantizar la sobrevivencia de sus habitantes, sino a garantizar la generación y el mantenimiento de condiciones para que puedan vivir dignamente. Este último factor adquiere relevancia en consideración de las pandillas que actúan en la franja fronteriza entre México y los Estados Unidos de América, las cuales han sido utilizadas por grupos de narcotraficantes en su disputa por el control territorial. Estos jóvenes han encontrado en el ejercicio de la violencia una forma de vida
que pareciera tener sentido, al verse excluidos de una alternativa de futuro por un proyecto de nación cuyos contornos se han desdibujado con la alternancia en el poder. El Estado mexicano no ha podido brindarles a muchos de los integrantes de esas bandas, catalogadas como ninis, ni estudian ni trabajan, condiciones para definir su identidad personal desde el ejercicio de una ciudadanía de alta intensidad, carencia que ha sido aprovechada por el crimen organizado para utilizarlos como sicarios. Resulta evidente que la atención de las causas de este problema no está en el uso de la fuerza, sino en la política social, bajo el entendido de que evitar que las bandas juveniles se criminalicen es distinto de frenar, una vez que lo han hecho, sus manifestaciones violentas. No queda más que apostar a aquel sentido de la urgencia en que se encuentran los encargados de la seguridad pública y nacional bajo la situación de emergencia por la que atraviesa el país, no distorsionen su percepción del problema y con ello su capacidad de diagnosticarlo acertadamente para diseñar en consecuencia soluciones atinadas, unas donde los resultados esperados no sean anulados por los efectos negativos no deseados, como está ocurriendo bajo la mal declarada guerra contra el narcotráfico. Muchas gracias. Considero que nos ha dado una orientación general sobre las condiciones actuales en que se encuentra el país en materia de seguridad. Pero yo creo que enriquecedor es también el saber que cuando se nos compara con algunos otros países en donde han padecido problemas serios, trascendentes, como es el caso de Colombia, pues todavía tenemos visos de esperanzas de no llegar a esa situación. Los 4 elementos que lo mencionó sobre la colonialización, esperemos que no lleguen a suceder en México. La siguiente fase, doctora, sería el solicitar a los abogados asistentes el que pudieran formular algunas preguntas a ustedes. En relación con esa interesantísima ponencia, doctora, surgen algunas interrogantes. La más elemental en este momento para mí es su opinión sobre la creación de un mando único en una policía que contemple los 3 niveles de gobierno. Muchas gracias, abogado Rodrigo. Tiene pros y contras, ventajas y desventajas. La creación de una Policía Nacional tiene la ventaja de que permitiría aprovechar economías de escala en la compra de equipos de ADN, sofisticaciones o equipos de vigilancia nocturna, cosas de estos tipos que no se podría comprar en cada municipio, en cada estado por su costo, se pueden comprar a nivel nacional y moverlos a los lugares donde mayormente se requieren. Se podría coordinar mejor la información que se tiene para combatir las tareas, para coordinar las tareas de combate al crimen organizado. Pues tendría esas ventajas. Sin embargo, no hay que olvidar que México es una federación. Entonces, es razonable, atendible el reclamo de los gobernadores de los municipios que son grandes, que tienen recursos, que no estarían dispuestos a ceder el control de sus policías, que finalmente garantizan el orden público, para que éste se tomara a nivel nacional. Quizá habría que crear una policía que se encargara más de combatir el crimen organizado a nivel nacional y dejar ciertas tareas de control del orden público a nivel local. Hay argumentos a favor y hay argumentos en contra. Un argumento en contra que tampoco es desatendible es el poder que adquiriría quien controle la Policía Nacional. Y quien actualmente controla lo que podría acercarse a una Policía Nacional va por el tercer intento de crear un cuerpo de policía eficaz. Pues hay pros y contras en la discusión. Se ha planteado en el marco de la CONAGO que más que crear una policía nacional, lo que debieran crearse son policías estatales, no municipales, sino policías estatales, de modo que se aprovechen las economías de escala, la coordinación, la comunicación, la información, con un mayor respeto hacia la división de poderes que implica la federación. Más que pasar a una policía nacional, en una primera instancia, policías estatales que tendrían brazos a nivel municipio, pero la coordinación sería a nivel estado. Hay una pregunta.
esa caracterización que es parte externa, ¿qué elemento falta para poder decir que estamos en un estado fallido? En un estado fallido. La gran pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un estado colapsado? ¿Cuál es la diferencia entre un estado fallido? ¿Cuál es el grado en que con toda autoridad se puede decir que el estado es fallido? El estado es incapaz de cumplir una función que le es esencial, la que he mencionado, de brindar seguridad a los habitantes de su territorio y a la posesión legal de sus bienes. Y se puede medir a través de diversos indicadores. Un indicador es el grado de impunidad. ¿Cuándo consideraría yo que ya estaríamos con indicadores más fuertes de que estamos en un estado fallido? Cuando la ciudadanía decida defenderse por cuenta propia. Aquí hay compañeros de Chihuahua que no me dejarán mentir. Surgió un comando ciudadano por Juárez que difundió información por internet: vamos matando a un delincuente diario, tomemos la seguridad por cuenta propia. Cuando la ciudadanía se harte de la ineficacia de sus autoridades para que cumplan esa función esencial, que es la que justifica la existencia del Estado, y decida asumirla por cuenta propia, en mi opinión, ya no quedaría más remedio que reconocer que el Estado es fallido. La siguiente parte que se podría precisar: ¿en dónde queremos que suceda? Tenemos, si ustedes se fijan, el fenómeno se ha ido extendiendo territorialmente. En Colombia les pasaba. Tenían dichos como: el que nada debe, nada teme. Yo no vivo donde está la zona del conflicto. Que se cuiden los que tienen algo que temer y los que viven en la zona del conflicto. Actualmente yo creo que son mínimos los estados que se pueden considerar no zona de conflicto. Cuando las manifestaciones de violencia, cuando la inseguridad, cuando la posibilidad de ser víctima de violencia injustificada, porque no va dirigida contra la persona, sino que le toca por accidente, se acrecienta, en esas zonas se habla de estado fallido. Entonces, en un paso intermedio podrían decir: en Ciudad Juárez el estado, por decirlo, el estado es fallido; en Reynosa el estado es fallido. Otro indicador que ustedes lo saben: hay regiones que están controlando hasta por la vía electoral el crimen organizado. Candidato que no está palomeado, candidato que no llega, candidato que es un muerto. En las regiones donde la ciudadanía se arma por cuenta propia, o donde la ciudadanía entrega su seguridad a grupos del crimen organizado que toman el control del Estado por la vía electoral, el Estado es fallido. Entonces puede irse dando el calificativo de